Muy bien, vamos a entrar ya al tema de hoy. Les voy a compartir la presentación. Vamos a entrar ahora hoy a este tema que es patrística y sabiduría. No se asusten por el término, ahorita lo voy a explicar. Y bueno, ahí ya saben, en cualquier momento, si tienen dudas o comentarios, me pueden interrumpir. Muy bien, vamos a comenzar por decir que la patrística es el estudio de los llamados padres de la Iglesia, que se refiere a los principales teólogos cristianos de la antigüedad, dentro del rango de los primeros 7 siglos. ¿Ok? Entonces, esto es importante observarlo. La patrística entonces tiene que ver con esto, con estudiar a los padres de la Iglesia de esos primeros siglos. También se le llama patrología a este estudio. ¿Ok? Y es un estudio muy importante en pues la historia del cristianismo, pero también en la filosofía, porque estos teólogos pues también tocaron temas filosóficos, como vamos a ver más adelante. Para su estudio, los padres de la Iglesia han sido clasificados de varias maneras, ya sea por su cronología, su geografía o su teología, siendo los principales grupos los siguientes. Aquí se los he puesto. Es una división que yo hice y me gusta porque creo que hace referencia a los principales grupos. El primero sería el de los padres apostólicos. Son aquellos que, según la tradición, fueron discípulos de los apóstoles o los conocieron, entre ellos Bernabé, Clemente, Hermas, Ignacio y Policarpo. ¿Okay? Ese sería un primer grupo. Segundo, padres apologistas. Fueron teólogos defensores de la doctrina ortodoxa en contra de las llamadas herejías. Algunos de ellos fueron Justino, Ireneo, Tertuliano y Orígenes. ¿Okay? Entonces, la palabra apologista pues significa defensor. ¿Okay? Una apología es una defensa. Entonces eran los padres que se dedicaban sobre todo a defender la doctrina ortodoxa cristiana de pues otras creencias, ¿no? Digamos. En tercer lugar tenemos a los padres del desierto, que fueron monjes que vivieron como ermitaños, apartados de las ciudades, para cultivar su espiritualidad. Tenemos ahí a personajes como Pablo de Tebas y Antonio Abad, estos ya convertidos en santos, ¿no? Actualmente en la Iglesia Católica. Y en cuarto lugar pongo el grupo de los doctores de la Iglesia. Son, digamos, personajes exaltados en el catolicismo como los grandes maestros de la antigüedad. ¿Ok? Y en estos son 4, son Ambrosio, Jerónimo, Agustín y Gregorio Magno. ¿Ok? Son considerados los grandes doctores de la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces, obviamente no son todos los padres, son cientos o tal vez miles de los que se tiene noticia. Pero, repito, aquí lo estoy poniendo los grupos y algunos nombres, ¿no? De los principales padres de la Iglesia. Bien, vamos entonces ahora a entrar a ver al primero, que es Justino, y pues se le conoce o ha pasado a la posteridad como Justino Mártir, que vivió del año 100 al 168. Todos son fechas aproximadas, porque recuerden que en la antigüedad no eran tan rigurosos en eso de llevar un registro o actas de nacimiento y muerte, entonces, pero esas son las fechas aproximadas de este teólogo. Y bueno, aquí decimos que fue primero un filósofo mundano, pero se convirtió al cristianismo por el valor que vio en los mártires de la fe. Fíjense qué interesante esto. Él era filósofo, maestro, filósofo de profesión, pero pues se convirtió con el testimonio que daban los mártires. Y aquí les puse sus palabras, cómo él describió esto. Este texto es sobre la persecución de los cristianos y lo voy a citar, dice así: y es casi que yo mismo, cuando seguía la doctrina de Platón, oía las calumnias contra los cristianos, pero al ver cómo iban intrépidamente a la muerte y a todo lo que se tiene por espantoso, me puse a reflexionar ser imposible que tales hombres vivieran en la maldad y en el amor de los placeres, porque qué hombre amador del placer, qué intemperante y que tenga por cosa buena devorar carnes humanas, pudiera abrazar alegremente la muerte, que a privarle de sus bienes,
y no trataría más bien por todos los medios de prolongar indefinidamente su vida presente y ocultarse a los gobernantes, cuanto menos soñar en delatarse a sí mismo para ser muerto. Hasta ahí fin de la cita. Entonces, ¿qué les parece? Vean ustedes cómo en esta frase o en este párrafo, pues él está describiendo el testimonio que le dieron los mártires de la fe cristiana, y lo cual a él le llevaría a una conversión. Entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Bien, vamos entonces ahora con el siguiente teólogo, que es Tertuliano, que vivió del 160 al 240. Pues él fue un abogado romano, nativo de Cartago, en el norte de África, hijo de un centurión, y se convirtió al cristianismo, pero en su vertiente montanista, la cual enfatizaba la manifestación del Espíritu Santo y los carismas o dones espirituales. Fue líder de su movimiento, así como un apologista y un prolífico escritor. ¿Okay? Este fue Tertuliano. Y de él también tengo aquí una cita muy interesante que es sobre la lectura de las escrituras en la asamblea, o sea, la importancia que tenía la lectura y enseñanza de la Biblia en los cultos cristianos. Y miren, lo voy a leer, dice así: nos reunimos para recordar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Siempre hay circunstancias de los tiempos presentes que obligan a hacer determinadas advertencias o a reflexionar sobre ciertas verdades. En todo caso, por medio de las sagradas palabras, alimentamos nuestra fe, elevamos nuestra esperanza, confirmamos la confianza, al tiempo que, con insistencia, intensificamos la observancia de los mandamientos. Es entonces cuando tiene lugar las exhortaciones, las correcciones y la divina amonestación. Hasta ahí la cita. Este es de su obra Apologeticum. ¿Qué les parece? Me gustaría escuchar alguna opinión sobre esta cita o la anterior. No, pues que me parece buenísima. Dice al final, dice, es entonces cuando tienen lugar las exhortaciones, las correcciones y la divina amonestación. O sea, de las sagradas palabras, nosotros a esas alturas de, ¿cómo se llama este padre? Tertuliano. A estas alturas de Tertuliano ya, pues obviamente ya estaban, no sé si ya estaba el Nuevo Testamento como tal, compilado, o iba en vías de, pero menciona aquí que las palabras sagradas son para alimentar nuestra fe. Entonces las exhortaciones, las correcciones y todo lo que pueda derivarse de ahí, pues ha de ser recibido con esta humildad de que va a venir a alimentar nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo como seres humanos. O sea, tiene relación, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho cómo lo menciona Tertuliano. Pues este es el segundo que nos estás hablando, ¿verdad? Sí, ok. Hermana Terry, ¿algún comentario? Sí, igual, me parece muy importante cómo nos dice que elevamos nuestra esperanza y confirmamos la confianza. Y es una de las cosas que hoy en día en las iglesias también hacemos, ¿no? Que vayan a las Sagradas Escrituras para afianzar su fe, para fortalecerse y también para poder experimentar la presencia de Dios. Me llama la atención que dice que también fue un líder en su movimiento donde se enfatizaban los dones del Espíritu. Como nosotros venimos del movimiento carismático, pues me parece interesante, ¿no? Que desde la época de Tertuliano, bueno, sabemos que desde Pentecostés y todo esto está el movimiento del Espíritu, pero me sorprende que un padre de la iglesia también haya vivido esto, como que los hacía más, no tan abiertos, digamos, a las manifestaciones del Espíritu. Me parece interesante.
Y también del otro que vimos, del primero que vimos, porque cómo se puede convertir a alguien en momentos de persecución, y sin embargo los hay, ¿no? El anterior que nos puso, ¿quién era? Él era Ireneo, Tertuliano, no, Justino Mártir. Ajá. Entonces también me llama la atención. Y sí, así es, en medio de la persecución también hay gente que puede ser alcanzada. Y pues eh, incluso gente tan preparada, ¿no? Como a lo mejor un discípulo de Platón, y el Señor puede en ese momento hacer algo en él. Entonces, es muy interesante. Sí, exacto. Entonces, pues por un lado tenemos el testimonio de Justino, que al ver el valor de los cristianos, eso pues puso en entredicho toda su filosofía, ¿verdad? Digamos, mundana, y lo hizo ver que había algo grandioso, poderoso, que tenían estos hombres que iban con ese valor a la muerte, lo cual él no tenía. Entonces, pues este testimonio tan poderoso fue de gran impacto para Justino y lo llevó a la conversión, lo cual nos debe llevar también a nosotros a pensar que, como dijo Pablo, somos cartas abiertas para ser leídas por todos los hombres, ¿no? Entonces también nosotros, por medio de nuestra vida, nuestras enseñanzas, todo lo que hacemos, pues también influimos a veces sin darnos cuenta en la vida de otras personas, puede ser para bien o para mal, ¿verdad? En este caso, pues obviamente fue para bien. Adelante, Nemi. Sí, fíjate que mientras te escucho, o bueno, en esta clase los escucho, me hace recordar que el primer, este padre, ¿cómo se llamaba este primero que nos acabas de presentar? Si él era Tertuliano Justino Mártir, ¿no? Acabas de mencionar que al ver cómo, o era Tertuliano, que al ver cómo morían los cristianos, pues eso le hizo reflexionar en que algo de cierto tendrán estas personas, ¿no? Porque pues nadie muere nada más así porque sí, y menos por una fe, ¿no? Yo creo que como el chiste ese dentro de los evangélicos que entra una persona y dice, los voy a matar a todos por ser cristianos, ¿no? El que se arrepienta o el que diga yo no soy cristiano, pues se puede ir. El que sea cristiano verdadero, quédese porque lo voy a matar, ¿no? Vamos a sacrificar. Y pues resulta que se queda vacía la iglesia, nada más se queda por ahí una que otra abuelita. Y ya el hombre que entró a amedrentar dice, bueno, ahora sí, hermanas, vamos a alabar al Señor porque estos son los verdaderos cristianos, ¿no? Entonces ya se habían salido todos los que decían que eran y no eran, ¿no? Me hace recordar eso, pero por otro lado también me estoy acordando, tuve la bendición de ir el año pasado a Italia y estando en el Vaticano, en los atrios, en la mera entrada, en la Plaza de San Pedro, que se conoce como tal, la Plaza de San Pedro, pues yo traía unos audífonos de guía, ¿no? En español, que estaban diciendo, no, pues aquí esto, las estatuas y tal. Y cuando escuché en la guía de la grabación que decía que ahí en la Plaza de San Pedro fue hecha, antes era como un circo romano y fue hecha para matar a los cristianos, me pregunté dos cosas. La primera no hice más que me detuve un momento y empecé a llorar, la verdad. Además de que soy muy sensible, soy muy emocional, pero empecé a llorar, no paraba de llorar, de saber que en esa plaza se mandó a hacer con la intención de matar a los cristianos, a los creyentes de ahí de Roma, ¿no? Y estaba yo parada ante una realidad histórica, me sentía conmovida completamente, ¿no? De saber que ahí mucha gente murió y murió por creerle al Maestro, al Salvador, a Jesucristo y abrazar la fe y ahí a lo mejor hasta el último momento, si otros compañeros ya habían visto cómo morían los primeros hermanos, pues tenían la oportunidad de decir, no, yo no soy cristiano, ¿no? Ahora sí que me están confundiendo, ¿no? De negarlo como lo haría en la narración bíblica Pedro, ¿no? Y sin embargo, viendo que a otros hermanos los quemaban,
le soltaban los animales enfurecidos para que se los comieran, etcétera, pues también ellos tuvieron el valor de decir, pues yo soy el que sigue, y en el nombre sea de Dios, y dejarse sacrificar como mártires, ¿no? Entonces esa parte me llegó muchísimo, me recuerdo justo ahorita mientras escuchaba tu clase, hermano, y me hizo recordar ese momento. Es estremecedor estar ahí con esa información histórica, ¿no?, que estoy compartiendo, y el darme cuenta que ellos lo hicieron por fe, por creer, por abrazar esa fe, ese testimonio. O sea, no era falso, es lo que quiero decir, me quedé anonadada, ¿no? No era falso, no podía ser falso, es tan evidente la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, sus palabras, su mensaje redentor, misericordioso, de gracia, y recordar que estos padres, o Tertuliano fue el que se convirtió sabiendo de que cuánta gente había muerto por esas razones, pues me llega, ¿no? Me llega al alma también, y saber que estamos justamente ante una enseñanza, por no decir revelación, porque pues ya fue revelada, ¿verdad? Pero ante una enseñanza que todavía tras 2025 años después de que pasó por aquí Jesucristo, es vigente, es actual, y siguen muriendo cristianos en Medio Oriente, ¿no? En lugares donde no se puede permitir la fe del cristianismo ni otras confesiones, sigue muriendo gente por esa razón, ¿no? Entonces, pues sigue vigente todo eso, sin duda. Ok, hermana, gracias. Bueno, vamos entonces a continuar. Sigo compartiendo. Vamos a pasar ahora con este tercer teólogo y padre de la iglesia, que fue Orígenes, que vivió del 184 al 253. Fíjense que este es un personaje muy singular, a mí me gusta mucho, soy fan de Orígenes. Él fue un teólogo y filósofo egipcio, escribió numerosas obras de hermenéutica, homilética y apologética. En su teología trató de apegarse a la ortodoxia, pero algunas de sus doctrinas fueron consideradas heréticas. Existe además la leyenda de que se castró para volverse eunuco y permanecer en castidad. Entonces, bueno, ahorita les comento algo de sus enseñanzas, pero no sé aquí sobre su perfil biográfico si quieren comentar algo, porque digo, es muy breve aquí, la historia de él es muy interesante, muy extensa, pero aquí traté de sintetizarla en pocas palabras, pero sí fue un personaje muy, muy polémico, ¿no? Entonces, en su momento fue, pues, amado, pero también fue odiado, después fue condenado como hereje, después fue rehabilitado por la Iglesia católica, que actualmente sí lo tiene considerado como uno de los padres de la iglesia, etcétera, pero pues siempre causó mucha controversia, tanto en vida como después de muerto. Es que aquí, algo que siempre, ahorita con las clases que tomo contigo, hermano, me hace siempre pensar de estas bibliografías, de que cada uno de ellos, pues evidentemente, sin duda alguna, pues les constituía su propia personalidad, ¿no? Entonces yo creo que así como describes a Orígenes, pues seguramente tenía una personalidad muy intensa, ¿no? Muy polémica, y a lo mejor era intenso en sentir, en ver, en aprender, en razonar, en discutir, en debatir, me imagino que era un personaje súper, como tú dices, si te gusta mucho, pues ya de entrada nos vendes al personaje, ¿no? Pues seguramente conocerlo y conocer su obra debe ser demasiado interesante. Sí, claro que sí. Adelante, hermana Tere. Bueno, yo recuerdo que algunos de ellos, de estos padres, los llegamos a ver como defensores de la fe cristiana en sus escritos, cómo defendían el cristianismo, que bueno, era el primero que estaba. Me parece muy interesante que sean padres de la iglesia, ¿no? Y muchos de sus escritos creo que corroboran algunas enseñanzas de la Biblia. Me acuerdo de Orígenes, que alguna vez leímos algo de él, de Tertuliano, en algunas clases. Entonces,
ellos narraban lo que vivían como primeros cristianos y se asemeja a algunas de las cosas que hoy enseñamos. Entonces me parece por eso muy interesante. Algún día en una clase escuché que alguien decía que parece que Jesús tal vez sí había sido homosexual, con unos maestros. Entonces, yo dije, eso no es cierto, ¿no? Entonces ellos decían, no son cristianos, son maestros seculares. Entonces yo les decía, no, no es cierto, porque, mire, no hay ningún documento de la antigüedad donde se narre algo de ellos. Y me decían, ¿cómo que? Yo les decía, por ejemplo, Orígenes, esos escritores que se sabe que han narrado de lo que ellos vieron o lo que escucharon, dirían algo, les digo, no hay nada de eso, ¿no? Pero además por los escritos de Jesús no lo creo. Entonces, ellos estaban convencidos, la maestra, ella da historia del arte y ella fue la que sacó el tema y bueno, yo les decía que no porque hubiera habido en alguno de los escritos antiguos algo al respecto. Entonces, bueno, eso me parece interesante que ellos con sus escritos hayan también defendido la fe cristiana o hayan mostrado cómo se vivió la fe cristiana. Por una parte, y lo que sí me sorprende es lo de que se castró. Yo creo que es por esa idea siempre contraria a la sexualidad que encontramos tanto en el judaísmo como en el catolicismo, donde todo lo que es sexo ya es pecado, ¿no? Y entonces, de hecho, los que están casados creen que están en pecado, porque tienen relaciones, o dicen es que yo sí peco. Entonces, yo creo que era toda esa idea en contra de la sexualidad que a lo mejor llevaba a pensar así. Bueno, es lo que yo opino, y a mí me parece la postura del cristianismo mucho mejor. Creo que es la que Jesús enseñó, ¿no? De que se puede uno casar, puede uno tener relaciones y no por eso ser, pues ser menos hijo de Dios, por decirlo de alguna forma. Ay, hermanita, pues usted acaba de tocar ahí unas fibras muy, muy sensibles, muy delicadas dentro del cristianismo, ¿no? Que hablar de ellas, pues haría aquí vibrar a muchas personas. Digo, bueno, esta clase obviamente es privada, no la voy a hacer pública, pero sí está tocando temas bien ahí, bien delicados, bien complejos, porque pues sí se tratan desde diferentes puntos de vista, ¿no? Esto que usted menciona de esta maestra que decía de Jesús que era homosexual, ¿dónde lo oyó? ¿Quién era? ¿Qué maestra o dónde? No, es una maestra que da historia del arte en un diplomado en el Instituto Politécnico. Nos pusieron diplomados y yo tomé ese. Y ella empezó a hablar de diferentes temas y de pronto sacó del cristianismo. Y bueno, ella es atea y ella comentó que podía ser y yo le dije que no. Y bueno, varios decían, no, es que a lo mejor sí, porque ya empezaban a decir que sus discípulos y yo no. Y yo les decía, hay escritos antiguos de Orígenes y ninguno narra ningún tipo de comportamiento raro. Bueno, quiero entender que entonces esto fue cuando usted era estudiante. Bueno, ya ahora que soy maestra, luego ponen diplomados y los tomo. Y entonces entonces es reciente esto, es reciente. Sí, como unos 3, 4 años. Antes de la pandemia. Pensé que era de cuando usted había estudiado su carrera. No, apenas. Es más reciente. Bueno, mire, es muy interesante y ¿cómo le diré? Pues no quisiera tampoco aquí inquietarla más, pero le puedo decir que sí hay estudios que se han hecho y se están haciendo actualmente muchos estudios en relación a todo esto, específicamente, por ejemplo, a la orientación sexual de Jesús. Y bueno, pues es que esto da para mucho, le digo, también ahora que entremos voy a dar un curso sobre sexualidad y religión, entonces ahí vamos a ver muchos temas, pero lo que le puedo decir es que yo pienso que nada está dicho al 100%, es decir, hay muchas cosas que desconocemos de la vida de Jesús, de los apóstoles, de estos personajes como Orígenes. De hecho, usted decía que supone que tal vez Orígenes se castró porque pues era alguien que como muchos cristianos o católicos repudian la sexualidad. Bueno, esa puede ser una. La otra es que él haya sido homosexual y que entonces simplemente el castrarse ha sido pues como algo simbólico, ¿no? De que él no quería tener trato con mujer alguna.
Entonces, ahora mire, el tema ahí es que nos lleva a una idea que sí se maneja ya desde Jesús, porque algunas veces decimos, pero Jesús nunca trató el tema de la homosexualidad, ni tuvo contacto con homosexuales, ni nada. Bueno, híjole, es que todo depende cómo se lean las escrituras y qué es lo qué información se tenga al respecto. Mire, le voy a poner algunos ejemplos. Yo pienso que Jesús sí trató el tema de la sexualidad de diferentes maneras, trató sobre todo el tema del matrimonio, porque le hicieron preguntas sobre esos temas, pero también trató el tema yo pienso que sí trató la homosexualidad cuando él hace referencia a los eunucos, porque eunucos en la antigüedad normalmente eran homosexuales. O sea, los eunucos en la época antigua eran homosexuales que se dedicaban al cuidado de los harenes, de los reyes, digamos. Y justamente contrataban homosexuales porque así los reyes tenían tranquilidad de que no se iban a meter con sus esposas. Muchos de ellos eran castrados, otros no sí eran homosexuales. Entonces, normalmente un eunuco era casi sinónimo de homosexual. Entonces, también, desde luego, implicaba simplemente alguien que no se casaba, ¿no? Alguien que permanecía soltero toda su vida. Entonces, hay un momento en que Jesús sí habla de los eunucos y dice que algunos nacieron así. Entonces, y ahí tiene en mente a los homosexuales, entonces está diciendo que hay quienes nacen así. Algunos nacieron homosexuales. Dice, otros se hacen eunucos, los hacen los hombres. Dice, otros hay que los hacen los hombres, entonces esto puede referirse a los que castraban justamente, ¿no? Y dice, y otros se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, con eso da a entender que algunos renuncian a una vida sexual activa, ya sea homosexual o heterosexual, por causa del reino de los cielos. Entonces, yo pienso que ahí puede estar de alguna manera tocado, aunque sea así de paso, especialmente el tema de la homosexualidad. Entonces, ese es por un lado. Por otro, también tenemos el caso del centurión romano, que se acerca a Jesús y le pide que sane a su siervo. Y Jesús le dice, bueno, pues voy a tu casa. Y le dice, no vayas a mi casa, no soy digno. Está como diciendo, soy un pecador. Mi siervo está en casa enfermo, entonces tú tienes poder para dar la palabra y sanarlo. Y Jesús le dice, bueno, es grande tu fe, sea como tú has dicho o tú has pedido, y el siervo fue sanado. Aquí el detalle es que la palabra que se usa ahí para el siervo del centurión era una palabra que normalmente se usaba para una pareja homosexual, es decir, para un amante, digámoslo así. Entonces era muy común entre los romanos ese tipo de parejas, ¿no? De relaciones. Entonces, según varios estudiosos, y cada vez son más, y estudiosos muy serios, piensan que efectivamente el centurión y su siervo tenían una relación, ¿no? Eran pareja. Y si ese es el caso, y Jesús lo supo, Jesús no lo condenó. O sea, Jesús le dijo, está bien. De hecho, le dijo, voy a tu casa. Él dijo, no, señor, no vaya, soy un pecador, ¿no? O sea, nada más di la palabra. Le dijo, bueno, está bien. Entonces, que sea como tú quieres. Entonces, si ese fue el caso, Jesús le da la palabra y Jesús sana a este siervo y no condena esa relación, ¿no? Entonces, repito, es lo que según estudios que se han hecho, ¿no? Ahora, si vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, a otros libros fuera de los evangelios, pues tenemos el caso del eunuco etíope, ¿no? Que también, de ser un eunuco, en el sentido como lo he descrito, que era en la antigüedad, pues también era un homosexual. Y él iba leyendo las escrituras, era un temeroso de Dios, es decir, alguien que se interesaba por buscar a Dios. Y cuando lo encuentra Felipe, el Espíritu Santo mueve a Felipe y Felipe le habla el evangelio y tiene un encuentro con él, le predica y lo bautiza. Y tampoco se menciona que ahí Felipe haya condenado su homosexualidad ni haya dicho nada. Entonces, les estoy poniendo solamente algunos ejemplos de lo que estudios más académicos y profundos se dicen sobre el tema. Ya específicamente con respecto a Jesús, pues está más delicada la situación y no podríamos tampoco asegurar nada, ¿no? Pero sí también algunos estudiosos llaman la atención, por ejemplo, al hecho de este joven, este muchacho que se acostaba mucho al de Jesús, ¿no? Que dice que se recostaba en su pecho y todo eso. Y que sorprendentemente nos dicen los evangelios que cuando llegaron a arrestar a Jesús, pues justamente él estaba ahí con Jesús y salió corriendo desnudo. Entonces no deja uno de preguntarse acá,
hacía desnudo este muchacho allá al lado de Jesús. Entonces, son cosas que, repito, no podemos a partir de ellas asegurar una cosa ni otra. A lo mejor había ido al baño. Entonces, sí, yo pienso que no podemos, en un sentido o en otro, asegurar nada, pero pues ahí están algunas cosas que a veces leemos de paso, que no nos detenemos a reflexionar o a pensar en ellas, pero que pueden estar sucediendo o de alguna manera delatando ciertas situaciones o condiciones de los personajes que no son conocidos de otra manera, pero que también hubo ahí partes de su vida o de sus ideas que pues no nos quedan claras y no conocemos. Adelante, hermana Tere. Quiero comentar de estudios recientes, por ejemplo, esa idea que tienen de que nacen homosexuales. Yo leí un artículo, lamentablemente como que perdí la referencia, pero es de una revista de investigación científica donde se hacen estudios y es difícil que la gente nazca homosexual, de acuerdo a esos estudios, y son estudios científicos buenos, son de revistas científicas. Entonces, como que mucha gente tiene en mente que puede ser, pero de acuerdo a esos estudios científicos, no. Entonces, yo sí pienso que no, porque entonces digo, ¿por qué entonces Dios en su palabra diría, si fuera que sí pueden hacer así, Dios en su palabra no diría que no te puedes acostar hombre con hombre y mujer con mujer, porque entonces Dios sería injusto y Dios no lo es? Entonces yo la verdad sí pienso que eso no puede ser. Pienso que más bien se da por problemas en la niñez, por traumas, por miles de cosas, incluso por gusto. Puede ser que lo haga por gusto, ¿no? Pero no creo que nazcan así. Voy a buscar esa referencia de una revista científica y me parece muy interesante, por una parte. Y por otra, también yo no creo que Jesús tuviera ese tipo de inclinaciones, porque pienso que Jesús guardaba la palabra. Y entonces Jesús mismo, ¿cómo podría él tener un estilo de vida así? Y entonces ser el Hijo de Dios. Entonces yo no lo creo. Está como lo de María Magdalena, cuando dicen que tuvo hijos, que anduvo con ella, y de hecho hasta hay películas y todo, ¿no? Entonces, yo también pienso que no, porque pienso que Jesús era muy respetuoso de cumplir lo que el Señor, lo que Dios le pedía. Entonces pienso que si él hubiera tenido una relación de matrimonio, pienso que la hubiera hecho pública, se hubiera encargado de su esposa, de sus hijos. Entonces, para mí como que eso llega a ser muy difícil, y yo creo que sí debería de haber algo escrito de estos escritores, Orígenes, Tertuliano. Pienso que si hubiera algo que de alguna forma nos diera algún indicio. Entonces, como no lo hay, pues ya como que, bueno, tal vez en los evangelios o en los libros apócrifos, porque creo que el de María Magdalena, la relación que según tiene con Jesús y que tiene hijos, parece que lo sacan de un apócrifo, del de María Magdalena, que yo no lo he leído, por eso no estoy segura, pero se me hace difícil, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, pues hay estudios y se tiene que seguir revisando. Ok, Noemí, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, me da gusto que podamos hablar también de ciencia, porque creo que la ciencia y la fe, aunque muchos la quieran separar, yo diría que se complementa. Yo, siendo una mujer de fe y también siendo una mujer de ciencia, me gusta pensar como Luis Pasteur, que mencionaba que mucha ciencia acerca a Dios y poca ciencia aleja de Dios. La prueba es el fanatismo, ¿verdad? Cuando no metemos a la ciencia en medio, viene un sesgo impresionante de razón que deriva en guerras, deriva en extremos fanáticos, ¿verdad? Entonces, algo que me gusta de la ciencia es que la misma ciencia a sí misma se prueba, la misma ciencia se actualiza. Lo que ahora puede salir en un artículo científico, mañana, o sea, en cuestión de días, porque se están revisando constantemente, la ciencia está haciendo investigación, eso a nivel mundial, las universidades se encargan de eso, y por eso hay
personas que estudian doctorados y demás, que constantemente están haciendo investigación científica. Entonces, lo que hoy puede hacer ciencia, mañana puede salir otro y decir, bueno, sí, finalmente sí lo es, ¿no? En el término de conductas en general, hay un modelo que se llama el modelo biopsicosocial. De entrada, las personas, los seres humanos, somos como somos partiendo desde ese modelo biopsicosocial, ¿verdad? Es decir, la genética, la psicología y el ambiente o la sociedad. Entonces, sí se demuestra que las conductas pueden traer un componente genético en términos generales, no en el término de genética como tal, o sea, decir aquí se encuentra el gene de la homosexualidad, aquí se encuentra el gene del asesino, ¿no? No hay como tal un gene del asesino, no hay como tal un gene de homosexual, no hay como tal un gene del infiel, ¿no? Del adúltero, no existe cosa tal, ¿no? Pero sí la conducta genética a la predisposición y a la tendencia, eso sí, está ya más que comprobadísimo, que las conductas pueden tener un componente hereditario, ¿no? O sea, si vemos incluso en nuestras propias familias, vamos a encontrar que a lo mejor el abuelo, el bisabuelo, pues era drogadicto, era borracho, era alcohólico, ¿no? Y dice, bueno, yo enseñé a mis hijos que no fueran alcohólicos y pues uno de ellos está enganchadísimo a las drogas, al alcohol, etcétera, ¿no? Entonces vemos que ahí a lo mejor se pueden saltar 2 o 3 generaciones, pero al final son conductas que han sido modeladas por el ambiente. Definitivamente psicológicamente hay componente fuerte y definitivamente a lo mejor esa línea que todavía no tenemos el microscopio para decir, este es el gen del alcoholismo, pero sí hay una influencia, ¿no? Que se detone en uno o en otros, ¿qué lo condiciona para que se detone? Muchos algoritmos, si es que utilizamos el lenguaje de la informática, muchos algoritmos pueden intervenir para que alguien desarrolle cierta conducta, entre comillas, hereditaria, ¿no? Entonces, nada más quería hacer este comentario que me encanta que hablemos de ciencia dentro de la iglesia. Yo creo que será muy bueno, hermano, que prepararas un curso entre ciencia e iglesia o ciencia y cristianismo, porque hay muchísimo que hablar, hay muchísima información al respecto. Y yo creo que en todas nuestras iglesias debería de haber, en los seminarios teológicos, debería de haber esta materia de ciencia y cristianismo, porque como cristianos y más si nos dedicamos al estudio, a la teología, al estudio bíblico, tenemos que tener como un contexto de las aportaciones científicas, no solamente en la fe, sino en el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que hayamos hecho un paréntesis sobre este tema, la verdad que siempre es enriquecedor. Sí, bueno, yo haría 2 observaciones sobre cada uno de sus comentarios. Primero, sobre el que hacía la hermana Tere, en el sentido de que la ciencia que ha hecho estudios y ha demostrado. Yo siempre tengo mis reservas con ese tipo de estudios científicos, porque también los científicos están sesgados por una ideología. Entonces, ellos pueden tener su propia ideología y darle a sus resultados una inclinación que coincida con lo que ellos de antemano piensan, en uno o en otro sentido. Entonces, no es ninguna garantía el que nos digan, es que hubo un estudio científico que se hizo y dio estos resultados. Porque yo, por ejemplo, les preguntaría a ustedes, si creen que el ayate de Juan Diego, que se encuentra en la Basílica de Guadalupe, si es auténtico, si es divino. Seguramente me dirán que no, pero yo les podría decir que hay estudios científicos donde se han estudiado el ayate, la pintura, y hasta han encontrado varias caras en los ojos de la Virgen, que supuestamente reflejan a los personajes sobre los cuales se extendió la tilma de Juan Diego. Cuando extendió la tilma ya había algunos personajes que quedaron grabados en los ojos de la Virgen. Entonces hay estudios científicos que se han hecho al respecto, los cuales supuestamente comprueban de que es legítimo y que es una obra sobrenatural. Otro ejemplo es también el sudario de Turín, que también supuestamente fue el que envolvió a Jesús. Se han hecho estudios científicos un montón de veces, hasta con carbono 14, y una y otra vez los científicos, que después nos enteramos que son católicos, concluyen que se trata de algo fidedigno, de algo real, y que efectivamente fue la planta que envolvió a Jesús. Entonces, por eso les digo, tengan sus reservas con todos aquellos que nos dicen, es que es un estudio científico y demostró esto, que no esto, que sí esto, que aquello.
tengan sus reservas porque muchas veces esos resultados están sesgados por la ideología de los propios científicos. Entonces, por otro lado, lo que sí vemos en la realidad, independientemente de los resultados científicos e incluso también de los textos bíblicos, que también muchos de ellos son manipulados, lo que sí vemos es infinidad de testimonios de personas, de hombres y mujeres que nos dicen que desde su tierna edad tuvieron una orientación homosexual, que no fue producida o provocada por ninguna violación, ningún abuso, ninguna situación de desorden familiar o cosas por el estilo, sino que desde pequeños, desde niños, sintieron esa orientación. Les puedo decir que tuve un caso en una clase que estaba yo dando en el seminario, de seminaristas cristianos para el ministerio, y salió el tema de la homosexualidad, entonces empezamos a hablar acerca de ella, y de repente, pues yo dije eso, ¿no? De que, bueno, estábamos ya comentando, independientemente de todas estas situaciones, pues que no deberíamos estar en una actitud de condenación hacia las personas que son homosexuales, porque pues solamente ya saben lo que han sufrido, lo que han pasado. Y entonces una de las alumnas, hija de pastores, me dijo, pues dígamelo a mí, y empezó a confesarse, a hablar en voz alta delante de los compañeros, incluso todos quedaron así sorprendidos, porque dijo, dígamelo a mí, que yo desde niña he batallado con eso. Dice, porque desde niña yo siempre sentí inclinación por otras niñas, sentí atracción por otras niñas, dice, pero pues ya, dice, con el tiempo, pues ya, gracias a Dios, ya lo superé. Entonces yo me quedé también sorprendido y le dije, a ver, le digo, o sea, tú sentías una inclinación homosexual hacia las niñas, y me dice, sí. Dice, pero ya con Dios ya eso ya lo superé. Le digo, entonces, ¿quiere decir que ahora te gustan los niños? Me dice, no. Le digo, y entonces, ¿te siguen gustando las niñas? No, tampoco. Le digo, ¿y ahora entonces qué te gusta? No, nada. No quiero saber nada de eso. Dije, bueno, entonces, pero yo noté en ella así como mucha represión contra sí misma, y cuando terminó la clase, pues ya me puse a platicar con ella, y entonces ya pues se sinceró y me confió eso, que efectivamente, pues ella nació en un hogar perfectamente integrado, con padres cristianos, con un papá pastor, siempre en la iglesia desde niña y todo, nadie abusó de ella, no había problemas con sus padres, no había nada, y sin embargo ella desde su tierna edad siempre sintió orientación, atracción hacia las niñas. Entonces, y como estos son millones, miles o millones de casos en todo el mundo de niños y niñas en estas condiciones, entonces, ¿qué vamos a decir? O sea, ahí es donde se derrumban y se caen todas estas teorías que quieren condenar a estas personas y que no entienden, que no comprenden que hay personas que nacen con esa orientación. Pero digo, yo respeto las opiniones, o sea, por ejemplo, nuestra mamá decía, bueno, yo opino que no, yo opino que sí, pero pues respeto las diferentes opiniones. Yo me baso en lo que yo veo, en los hechos, en lo que he conocido, en lo que he escuchado, con gente que se sincera, que habla. Yo también era de la idea antes de que las personas de orientación homosexual era porque las habían violado, porque habían abusado de ellas, etcétera. Y después me caigo en la cuenta que no es así, o sea, que no es cierto, ¿no? Algunas sí han abusado, pero también hay muchos heterosexuales de los que han abusado y no se han hecho homosexuales ni nada, ¿no? No comparto la idea de que es algo que se contagia, que es algo que uno puede adquirir o que uno puede preferir. Por eso yo no hablo de preferencia sexual, no es algo que uno prefiere, es una orientación con la cual uno nace. Yo desde también mi tierna edad siempre he sentido una atracción por las niñas, es decir, siempre me he sentido heterosexual desde mi más tierna edad, y no creo que eso vaya a cambiar nunca, ni por moda, ni por gusto, ni por nada. ¿Sí me explico? O sea, entonces es algo con lo cual uno ya nace, y así como yo me siento completamente seguro y convencido de mi heterosexualidad, yo sé que hay personas que se sienten diferente en cuanto a o de manera similar, pero en su condición o en su orientación homosexual. Entonces, yo en ese punto pienso que lo que debemos hacer es respetar, y si de algo no conocemos o no sabemos bien, pues estudiar más sobre el tema, ¿no? Todos aprendemos, todos los días estamos aprendiendo algo, entonces creo que debemos darnos tiempo para estudiar más a fondo. Sí, hermana Tere, dígame.
Fíjese que yo tengo un compañero que es homosexual y él comenta eso, que desde chiquito él le gustaba ver los vestidos y que le decía, ay, ¿por qué no me ponen a mí ese vestido? O sea, que él se sentía con esa tendencia. Y bueno, sí, hasta la fecha, bueno, yo nunca le he conocido a ninguna pareja homosexual, pero sí parece que tiene esa tendencia. Entonces sí creo que hay algunos que desde chiquitos sienten eso. Y fíjese que a mí personalmente me pasó algo cuando yo estaba en el CCH, yo era estudiante de prepa, y antes a mí siempre me habían gustado los niños, ¿sabes? De chiquita. Pero en la prepa, no sé, yo experimenté una situación rara que me empezaban a traer las niñas. Y yo me sentía mal por eso, ¿no? Porque decía, oye, ¿qué es esto? Sin embargo, eso pasó durante mi bachillerato. Cuando yo llegué a la licenciatura, eso cambió. Pero yo me sorprendí porque yo tal vez no me había dado cuenta del todo. Un día una maestra de psicología dejó que hicieran un dibujo y mis compañeras me dijeron, haznos unos dibujos y yo los hice. Y la maestra, según de base a los dibujos, ya dio, no, esta niña tiene tendencias homosexuales y no sé qué. Yo dije, ay, ¿a poco? Entonces yo me empecé a analizar y me di cuenta que sí, que de alguna forma me atraían las niñas. Entonces, bueno, cuando yo ya llegué a la licenciatura, curiosamente como que tenía ese trauma, ¿no? De que, ay, ¿por qué me gusta? Pero yo empecé a conocer del Señor. A mí me predicaron al Señor cuando yo estaba en la licenciatura. Me predicó mi hermano. Conocí a Jesús. Y yo recuerdo que yo oré y le decía, Señor, yo no sé por qué tengo esto, pero pues si va en contra de lo que tú enseñas, yo no quiero tenerlo. Y yo oré y puedo decirle que a partir de ese momento yo fui normal, y me volvieron a gustar los niños, y pues mis primeros novios fueron hombres, etcétera. Entonces, yo a veces pienso que sí es algo espiritual, o sea, por mi propia experiencia, porque cuando yo vengo a Cristo, yo me sujeto a Él y yo le digo, como tú digas, como tú quieras va a ser, etcétera. No tengo ya ningún conflicto, ya no tengo así de que, ay, me llaman la atención las mujeres, no, así completamente heterosexual. Entonces, yo pienso que tiene que ver algo espiritual. No sé si es por un abuso, no sé, o otras cosas, pero sí creo que tiene que ver la forma como cada uno de nosotros busca al Señor. Creo, por eso, y también soy de la idea de que no se les debe de condenar, porque pues están como yo, ¿no? No conocíamos del Señor, aunque éramos católicos, porque no conocíamos nada, éramos católicos, pero hasta ahí. Entonces, ¿de qué manera te relacionas con Él? ¿De qué manera le buscas? ¿De qué manera te consagras? Si nunca te enseñan nada de eso. Entonces, ¿cómo condenar algo que, al contrario, no hay que ayudar? Y bueno, también he tenido mi asesor de tesis de maestría, es un maestro homosexual, y entonces él me decía, cuando se enteró que yo era cristiana, dice, pero tienes que ser de las nuevas. Le digo, ¿cuáles son las nuevas? Pues las que aceptan a los homosexuales. Me dice, hay iglesias que ya los aceptan, que los reciben, y él es un doctor en ciencias muy, así en la UNAM, es muy bueno, y él me decía eso, y yo me quedé sorprendida, y dije, ¿a poco sí hay iglesias que aceptan? Y sí, tal parece que hay iglesias que ya pueden entrar, estar ahí, no sé si con sus parejas, yo creo que sí, y es una tendencia que hoy se está viendo, ¿no? Pero sí, lo de la condenación, yo estoy de acuerdo que no se debe de hacer. Y curiosamente, en el pueblo cristiano, desde el punto de vista pastoral, porque pues he estado en reuniones con pastores, se condena mucho esa parte. No hay una comprensión de las personas, de tal vez lo que están sufriendo, lo que han vivido, etcétera. Y sí, desde ese punto de vista yo también no estoy de acuerdo que se les condene, que se les impida. Alguna vez platicando con el pastor Fer, le decía, a ver, pastor Fer, ¿tú qué harías si llega alguien que es homosexual y quiere que lo cases y estar aquí? Y él me decía, pues yo le daría apertura, pero también le diría, tienes que estudiar tu discipulado. Dice, porque ya con el discipulado uno puede mostrarle lo que Dios dice y todo. Y dije, bueno, pues todavía me parece más aceptable que de plano impedirle el paso. Ha habido niños homosexuales que han llegado a iglesias, no sé si se acuerdan de la familia Ibarra, de Emma Ibarra, y ellos tienen su iglesia, y ella me decía que llegaron un día unos jóvenes homosexuales y que uno de ellos le comentó, en ningún lado, en ninguna iglesia nos han aceptado, solamente aquí nos sentimos bien porque nos han dado ustedes la apertura de poder llegar y nos han tratado como a todos. Y bueno, eso es algo bueno, ¿no? Que puedan ellos tener esa posibilidad de acercarse a Dios. Entonces, sí, yo pienso que eso es lo correcto, permitir que puedan acercarse y ayudar.
¿no? Entonces, bueno, ese era mi comentario. Gracias. Ok, hermana, gracias. Adelante, Nemi. Sí, que me gusta mucho nuevamente que podamos en estos grupos y en estos cursos hablar libremente y expresar nuestras opiniones en un marco de respeto y tolerancia y conversación, porque yo creo que cuando nosotros guardamos silencio y otros hablan, crecemos personalmente los que estamos guardando silencio. Y cuando nosotros hablamos y los otros guardan silencio, pues los otros crecen también, ¿no? Entonces es un crecimiento mutuo, ¿no? Y decir que, por ejemplo, la casuística, es decir, cada caso, cada detalle, pues es un abanico como el universo. Es infinito la cantidad, como decía al principio, de algoritmos que pueden intervenir, algoritmos entre comillas, que pueden intervenir en la formación de una conducta de una persona, ¿no? Entonces, resumiéndolo, me encanta la idea de pensar que Jesucristo dio apertura y amor y misericordia y gracia y nos dejó pues un camino justo de estas virtudes, las cuales podemos ejercer a lo largo de las personas que se acerquen a nuestras iglesias, que se acerquen a desarrollar una amistad, porque no olvidemos que al final el camino de las personas, lo voy a decir entre comillas, lo que sea, porque ahora hablando de la diversidad sexual hay un montón de títulos y etiquetas que ya uno se pierde, ¿no? Ya hasta le llaman la comunidad LGBT más y algo que no me acuerdo bien más que, pero hay muchísimo, el abanico, nuevamente la casuística es amplia. Entonces, si de verdad nos ponemos a ver las historias de cada uno, como psicóloga a mi consultorio pues llegan cantidad, no solamente de personas de la comunidad con sus propios problemas, pero también refiriendo obviamente pues sus propias historias desde la homosexualidad. También llegan padres, también llegan hermanos que quieren saber cómo trabajar eso con sus familiares, ¿no? Entonces, nuevamente la casuística es amplia, pero yo creo que, como siempre, nuevamente Jesucristo nos enseñó el amor, nos enseñó la gracia, nos enseñó la misericordia, y partiendo desde ahí, yo creo que podemos construir un feedback para todas las personas que se acerquen a nuestros entornos de amor, de crecimiento y de desarrollo. Al final el mensaje es ese, ¿no? La gracia y la salvación. Ok, gracias por sus comentarios. Bueno, pues como ven, el tema es complejo, y de hecho nosotros estábamos hablando solamente de dos orientaciones, que era la homosexual y la heterosexual, pero esta otra que es la bisexual, que es justamente la que menciona nuestra hermana Tere. Entonces hay pues también un porcentaje considerable de la población humana que son bisexuales, es decir, que tienen la bisexualidad en diferente proporción. Muchas veces son heterosexuales, digamos, en un 80% y bisexuales en un 20%, por así decirlo. Entonces, lo cual significa que sienten más atracción hacia los hombres que hacia las mujeres, pero están presentes ambas atracciones, ¿no? En algún momento se puede reprimir más una de ellas cuando la sociedad te condena y te dice que es pecaminosa, que es mala. ¿Qué es lo que pasa con todos los homosexuales de closet, ¿no? Que finalmente lo que hacen es reprimir eso, no es que hayan cambiado, no es que ya no les gusten o no les atraigan las personas de su mismo sexo, sino simplemente que reprimen esa parte de su vida porque la sociedad y la iglesia misma les condena. Y así es que tenemos en muchísimas iglesias conservadoras, tenemos a muchos homosexuales de closet, que incluso muchos de ellos son pastores, pastoras, obispos, teólogos, maestros, seminaristas, y demás, misioneros, que son claramente homosexuales, se les nota por todos lados se les nota, pero nunca lo hacen público. ¿Por qué? Porque la sociedad les condena, porque la iglesia misma les condena. Y pueden pasar toda su vida dentro de la iglesia. Yo les podría hablar hasta de personajes famosos en la historia que se tiene casi ya no diría la sospecha, casi la certeza de que fueron homosexuales, y sin embargo, como lo fueron de closet, pues nunca fue abierto o declarado, y sin embargo son admirados y respetados por la cristiandad. Les voy a poner un solo ejemplo, que esto les puede volar la cabeza, y ahí si quieren lo estudian, hay debate y todo, pero según investigaciones que yo he hecho,
nada menos que el padre de todas las iglesias, perdón, de las Biblias o de todas las versiones de Biblias protestantes, que fue Casiodoro de Reina. De ahí viene el nombre de la versión Reina Valera. Después Valera fue otro traductor, pero nada menos que Casiodoro de Reina, que fue un teólogo español que había sido monje y después se hizo protestante. Hay estudios que señalan que Casiodoro de Reina era homosexual. Entonces, ¿Era qué, perdón? Homosexual. Ah. Entonces tuvo muchas acusaciones de parte de los católicos, de parte de los mismos protestantes, lo acusaron de muchas cosas y en toda la lista de acusaciones siempre decían que era homosexual. Entonces, todo parece indicar que Casiodoro de Reina era homosexual y él fue el que hizo la traducción de la Biblia al español y que es la traducción y la versión madre de todas las Biblias protestantes. Entonces, este es un simple ejemplo que les doy, hay muchos más. Por ejemplo, en Estados Unidos el padre del movimiento carismático era homosexual también, y de ahí surgieron muchas iglesias, las iglesias de la Viña en Estados Unidos. Ahora se me está yendo el nombre de este predicador, murió de SIDA inclusive. Entonces, ¿El de la calle de Azusa? ¿Perdón? ¿El de la calle de Azusa? No, lo de Azusa fue a principios del siglo XX, fue el movimiento de carismático a partir de los 60. Ah. Él estuvo en las comunidades hippies en el movimiento de la Revolución de Jesús. Entonces, él levantó mucho un movimiento que se llamó La Viña en Estados Unidos. Un predicador carismático muy tremendo, mucha gente fue impactada y convertida por su testimonio, por su vida y todo, y él era homosexual. Entonces, así podemos decir de tantos casos, que hasta algunos predicadores como John Whitfield, que fue amigo de Charles Wesley. John Whitfield también se dice que era homosexual, y bueno, de muchísimos más podríamos mencionar en la historia del protestantismo y del cristianismo, que eran homosexuales de closet, y sin embargo son respetados y fueron personas que tuvieron una influencia muy grande y muy positiva en el cristianismo. Entonces, les comento eso porque pues nos debe llevar a la reflexión, ¿verdad? Nos debe llevar a la reflexión y ser cuidadosos cuando tocamos esos temas, porque no son fáciles, son complejos, son delicados, y necesitamos informarnos bien antes de emitir opiniones y juicios, y sobre todo si esos juicios son condenatorios. Bueno, pues hermana, estoy viendo que el tiempo ya se nos fue, no he terminado el tema, ¿no? La sesión de hoy. Pero creo que deberías de preparar un curso, hermano, al respecto de este tema, porque es muy amplio, curso de 8 sábados para orientado como psicología pastoral con el tema de la homosexualidad y varios temas que se pueden tratar, porque ahí con mucho gusto te apoyo, si quieres, hay que prepararlo. Claro que sí, pues como les digo, yo creo que ya viene en puerta ese nuevo curso sobre sexualidad y religión, y ahí trataríamos muchos temas, tanto bíblicos como históricos y todo. Entonces, sí, lo podemos ir viendo y trabajando, y mientras ustedes pues también estudian, ¿no? Bueno, miren, por hoy entonces, por el tema del tiempo, le vamos a dejar hasta aquí. Les voy a dejar de tarea que estudien alguno de los escritos de los padres de la iglesia. Los pueden buscar, ya hay en internet muchos, pero si puedo descargar algunos, se los comparto luego en el grupo. Entonces, leer algún texto de los padres de la iglesia, y lo mismo, ¿verdad? Hacer un resumen y una evaluación, ¿sí? Con sus propios comentarios. Ok. Si les parece. ¿Ok? Sí, hermano, muchas gracias. Bueno, pues ya la próxima semana terminamos este tema y iniciamos el siguiente. ¿Ok? Ok. Bueno, hermanas, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Un abrazo a ambas, y pues nos vemos aquí próximo sábado. Gracias a ustedes, súper interesante y edificante las conversaciones. Bendiciones para todos. Dios les bendiga, bye.